Protagonistas es una red de profesionales con dilatadas trayectorias, unidos para potenciar intereses, visiones y pensamiento, siempre con una perspectiva humanista y una praxis ética. Un proyecto para compartir conocimientos y experiencias inspiradoras y construir un mundo mejor a través de la reflexión, el pensamiento crítico, la puesta en común y el intercambio de perspectivas. Porque juntos llegamos más lejos. A todos, empezamos el año muy fuerte con un nuevo podcast de protagonistas y la verdad es que es un lujo tener aquí a mi amigo, autor y superprotagonista que se acaba de adscribir a las plataformas que hemos montado, excelentes profesionales que con su excelencia tanto profesional como personal queremos cambiar el mundo. Y tengo aquí, como decía, a José Javier Torre. La verdad es que es una persona a la que quiero mucho. Le vais a conocer un poquito en esta conversación. Pero bueno, antes de todo ello, como siempre, voy a dar paso a la directora de comunicación de Editorial Colima, Rocío Aguilar, que nos va a presentar a nuestro protagonista invitado de hoy. Adelante, Rocío. Pues sí, muchas gracias, Marta. Vamos a hacer, como siempre digo, una semblanza muy breve de nuestro invitado, que pues no le va a hacer mucha justicia, así que bueno, como siempre pido mis disculpas por anticipado. José Javier Torres, nuestro invitado de hoy. José Javier es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense. Durante más de 15 años desarrolló su actividad profesional en el mundo de la empresa, sobre todo en multinacionales tecnológicas como Compaq, Hewlett Packard. En ellas pasó por diferentes puestos, como desde jefe de producto, especialista de ventas, responsable de negocio, pero llegó un momento en el que decidió cambiar su vida, un poco al llegar a una meta crucial, a los 40. Así decidió cambiar el rumbo de su vida y decidió orientar su carrera profesional hacia el ámbito de la formación, especializándose en el coaching y la gestión de equipos, además en el desarrollo de las soft skills, las llamadas habilidades blandas como liderazgo, motivación y habilidades sociales. Amplió su formación con múltiples certificaciones, entre ellas las de coach ejecutivo y de equipos por la ICF, facilitador de la metodología Lego Serious Play, que es ideal para hacer emerger conversaciones y resolver conflictos. Es especialista en inteligencia emocional aplicada al liderazgo y la gestión de equipos. Actualmente dirige su propia empresa, a través de la que se dedica a formación, consultoría, coaching de equipos, desarrollo de personas en diferentes ámbitos. Colabora también con diferentes empresas orientadas al cambio y transformación cultural, como pueden ser Covadoo, Buy My Car o Laboratorios Norman. Además, es profesor de la AIA Business School, donde imparte sesiones de liderazgo y habilidades directivas en diferentes programas Master Executive. Y además de todo esto, ha tenido tiempo de escribir no uno, sino dos libros, de los que hablaremos en profundidad más tarde, aunque seguro que durante la charla van a salir, que se titulan Team Up, Equipos Conectados y Growing Up. Así que toda esta carrera magnífica le convierte en uno de nuestros protagonistas, porque José Javier Torre es uno de los profesionales que se han unido, como bien decías, Marta, a la plataforma Protagonistas ORG, un espacio para personas, sobre todo creadoras de pensamiento, porque Protagonistas es una red de expertos con dilatadas y contrastadas trayectorias profesionales que se unen para potenciar conjuntamente visiones e intereses y siempre a través de una mirada humanista. Así que Protagonistas es, en resumen, un proyecto para compartir conocimiento y experiencia para posteriormente ampliarlo y también llegar a inspirar al resto de personas. Y bueno, seguro que me dejo algo en el tintero, pero bueno, para eso ya tendremos ahora la charla entre José Javier y Marta. Hasta luego. Pues muchas gracias, Rocío. Y como decía José Javier, me hace muchísima ilusión que te hayas unido a la plataforma de protagonistas. Tú eres un gran protagonista, nos vamos conociendo. Rocío dice que decía bien que tienes ya dos libros publicados, pero tenemos, tú y yo sabemos, un tercero en cartera. 3 libros después yo te voy conociendo y más que me apetece conocerte pues a través de interacciones como esta conversación que vamos a estar. Pues bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Marta. Para mí es un auténtico placer participar en esta experiencia, que en el momento que me la planteaste encima de la mesa no dudé ni un minuto, como tú ya sabes, con lo cual encantado de estar aquí. Y recordando tu currículum me acordaba, pero me gusta que me lo refresquen. Tú has tenido una intensa y exitosa, en lo que es el éxito hoy en día, socialmente considerado, carrera profesional en el mundo de las multinacionales. Has trabajado en una empresa tan importante como Hewlett Packard. Te voy a hacer por ir un poco desgranando un poco tu trayectoria desde el principio. ¿Qué hace un ex Hewlett Packard como tú con su propio proyecto
que por cierto se llama Torre Conecta, ¿no? Si no me equivoco, si no lo has Ujú. cambiado el nombre este año. Va a cambiar, va a Coach, cambiar. bueno, por si acaso, ¿ves? Ya lo había intuido que podía cambiar. Coach, haciendo cosas, a mí se me antoja, viéndolo desde fuera, que siempre es más fácil tomar perspectiva, que tú eres una persona, o sea, que evoluciona, todos evolucionamos, pero la evolución en tu caso, tú eres una persona que evoluciona muy rápido y también evoluciona hacia eso que yo busco y por eso yo creo que estamos juntos tú y yo, que es el crecimiento personal, ¿no? El propio, ahora hablo del propio, otra cosa es el compartido, el que también vamos a hablar. Cuéntame cómo ha sido este proceso. Pues tú consideras que ha sido un proceso rápido, pero yo no lo creo así. Yo creo que he tardado bastante tiempo en darme cuenta de lo que realmente quería. Todo esto surge, bueno, desde un momento de insatisfacción, de no gustarme lo que estaba haciendo y bueno, de querer encontrar algo que realmente diera sentido. Lo que pasa es que en ese momento, en el momento del cambio, realmente no tienes demasiadas cosas claras. Lo más claro que tenías es que no quería continuar donde estaba porque no me gustaba, porque realmente yo durante 15 años estuve en una empresa de tecnología, la cual me dio mucho, aprendí muchísimo y agradezco muchísimo haber estado en Hewlett Packard, inicialmente en Compaq, porque realmente fue lo que me permitió iniciarme en el mundo de la empresa. Pero si te cuento un secreto, y la gente que me conoce lo sabe, a mí la tecnología no me gusta especialmente. Y sin embargo estuve 15 años como especialista, como jefe de producto, como vendedor, y bueno, pues era un poco que en un momento determinado no sentía una coherencia interna, ¿no? Y en ese momento decidí cambiar, decidí abandonar, sabiendo lo que no quería, pero sin saber todavía lo que quería. Y ese fue el pistoletazo de salida. A partir de ahí, y en eso sí que es cierto, los últimos 10 años sí que mi vida ha cambiado mucho. Se ha producido un cambio, bueno, yo creo que bastante importante, y del cual ahora sí empiezo a tener conciencia. ¿Ves? Es que he visto desde fuera, es verdad que es más rápido. Y yo te conozco de la última parte de tu Ahora, etapa, ¿no? Pero es verdad que todo viene por algo, o sea, todo es necesario, esta historia que cuentas es necesaria. Me suena, yo puedo tener una historia similar. Esto que ya sabes que como admiramos más lo exótico, ¿vale? Lo lejano que lo que tenemos aquí cerca, se ponen de moda estos palabras japoneses, que la verdad es que son preciosos. La cultura japonesa es muy sofisticada, como sabes. Está esto del Ikigai, ¿no? Del propósito ahora. Entonces, tú claramente eres un ejemplo de persona que por alguna insatisfacción, hablabas de coherencia personal, me gusta, me parece muy profundo, tú eres una persona profunda, se destilan todos tus libros. Pues este propósito es algo que los que lo buscamos, incluso que lo hemos encontrado, sé que somos envidiados por muchos que, ¿sabes? Les suena como a canto de sirenas, pero no saben por dónde empezar. Vamos a profundizar un poquito más en esto, José. Decías, pues yo estaba insatisfecho, pero ¿qué más? ¿Cuál fue? Decías, ese fue el pistoletazo, pero ¿hay que tocar fondo para pasar a la siguiente etapa de la vida? ¿O cómo se produce esa magia de la transformación, ¿no? De la crisálida. ujú. Pues, a ver, yo creo que sí que tienes que tocar fondo. Tiene que haber una profunda insatisfacción para moverte. Decía Mario Alonso Puig que cambiamos por tres razones, ¿no? Por inspiración, es decir, porque vemos algo que nos fascina, nos emociona y decimos, queremos ir a eso. Por desesperación, es decir, porque estamos muy cansados de hacer lo que estamos haciendo. O por obligación, porque la vida en un momento determinado te pone una prueba delante de ti y tienes que cambiar, ¿no? En mi caso, yo creo que es una mezcla de desesperación y obligación en un primer momento. A partir de ahí, sí que es cierto que a través sobre todo de la experiencia, de la curiosidad, de querer conocer, de que hay algo te llama la atención y a partir de ahí empiezas a tirar del hilo. Y por suerte, yo la verdad es que reconozco que he tenido suerte porque yo encontré muy rápidamente algo que me gustó, que me llenó y que me parecía necesario, llevarlo al mundo de la empresa y también llevarlo a ti mismo, ¿no? Que es el mundo de la formación, del conocimiento,
bueno, de dirigir desde otro lugar y con otro tipo de herramientas, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final se habla mucho del propósito, se habla mucho del Ikigai, pero al final llega. Yo creo que tampoco hay que obsesionarse con esa búsqueda, sino ir dando pasos y ir teniendo la curiosidad por descubrir y por conocer algo que resuene en ti. A partir de ahí se produce la magia. Yo creo que si vas buscando ese propósito per se, pues quizás no lo encuentres. Yo cuando empecé no conocía estos términos, pero al final hay algo que te va guiando y hay que tirar del hilo siempre y cuando resuenes con ello, ¿no? Yo creo que ese es por lo menos ha sido mi experiencia. Muy bien. ¿Tú te diste cuenta, o sea, cuando dijiste, bueno, pues puedo hacer algo, puedo contribuir a través de la experiencia acumulada, también te hiciste coach, en fin, te formaste para hacer lo que estás haciendo, ¿no? Puedo contribuir a hacer las cosas de otra manera. Veo que hay una carencia en las empresas o un enfoque que no es el que yo quiero, ¿sabes? Para mis equipos, o para los equipos como yo quiero que sean gestionados. Eso es lo que identificaste como una necesidad donde tú podías contribuir desde tu mirada del asunto, José. Sí, sí, porque bueno, yo cuando empecé en todo esto no le ponía nombre a lo que pasaba. Esto es algo que empecé a ponerle nombre cuando empecé a leer, cuando empecé a formarme, cuando empecé a tener contacto con grandes profesionales que te abren los ojos y te dicen hay otra forma de hacer las cosas, ¿no? Porque realmente cuando yo vivía en mi experiencia personal en las empresas, en cierta forma están muy alejados de esa teoría o de ese supuesto modelo ideal. De hecho, cuando ahora trabajo con ellas, me hizo mucha gracia que bueno, un coach este año me decía, claro, es que vosotros habláis desde el mundo ideal, ¿no? Pensáis que todo tiene que ser ideal en la empresa. Y evidentemente no es así. Todas las empresas tienen sus imperfecciones y la cuestión es que hay que trabajar en esas imperfecciones, más allá de querer buscar ese idealismo que obviamente no va a suceder, porque no hay nada ideal ni hay nada perfecto, ¿no? Pero sí que hay otra forma de trabajar, hay otra forma de encarar los conflictos, de encarar los problemas, de relacionarte, de comunicarte, de tener claros determinados objetivos, de cómo hacer las cosas. O sea, hay un mundo con una tarea ingente por hacer en el mundo de las empresas. Y creo que es un gran reto el estar ahí. Aunque es cierto que también genera frustración, porque, claro, ves desde fuera determinadas cosas bueno, hay veces que te sientes impotente, obviamente, ante lo que sucede. Pero sí yo creo que las cosas se pueden cambiar. Y bueno, ya hablaremos del cambio, porque creo que es la piedra angular de todo esto, obviamente. Bueno, ese modelo ideal, tú te molestaste en desarrollarlo, Ujú, en escribirlo. ujú. Tenemos este primer libro, Team Up, es un gran libro donde está ese modelo. Háblame de ese modelo y antes de hablarme del modelo, o sea, cuáles son, digamos así, en grandes líneas, en grandes trazos, los puntos clave de un modelo de gestión de equipos ideal, qué es lo más urgente que tú identificaste que había que cambiar y que no te gustaba nada lo que estabas viendo, ¿no? En ese escenario donde no hay ningún modelo ni ningún, ¿sabes? Nadie ha pensado sobre ello. ¿Qué es lo peor que te encontraste? Que seguramente fue uno de los elementos que te hicieron, ¿sabes? Generarte esa incomodidad, ¿no? Yo tengo que salir de aquí, no me gusta nada cómo va esto, y que te inspiró seguramente a crear ese modelo tuyo, ¿no? Ujú. Pues fíjate, yo creo que, bueno, el modelo es un modelo basado fundamentalmente en el desarrollo de las soft skills o de habilidades blandas. Lo que pasa es que, bueno, yo agrupo, son como 12 habilidades y las agrupo en cuatro grandes conceptos. De ahí, desde la conexión al liderazgo, pasando por el compromiso y la dirección. En el fondo son esos cuatro elementos esenciales o esos cuatro conceptos, pero que descansan fundamentalmente en esas habilidades blandas que tienen que ver pues con la confianza, con la comunicación, con la empatía, con la gestión de emociones, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que hizo bueno, esa inquietud que yo tenía? Pues fundamentalmente porque a mí me gusta mucho el deporte y sigo equipos deportivos, equipos o deportes de equipo y claro, yo tenía la sensación cuando veía esos deportes o esos equipos
el buen rollo que destilaban, el tener un objetivo compartido, un objetivo común, unas reglas, unos valores bueno, que los posicionaban en pos de ese objetivo final. Y yo la sensación que tenía o la experiencia que yo tenía en el mundo de la empresa es que es como un mundo de reino de taifas, ¿no? Donde cada departamento tiene su objetivo, pero que no hay ese objetivo compartido, trabajado y en el cual todos trabajan alineados en él, ¿no? Entonces, eso genera muchas tensiones, genera, bueno, muchos problemas y muchos conflictos de comunicación, etcétera. Y cuando te ves inmerso en eso, dices, joder, qué pena, ¿no? No tener esa claridad para decir, hoy vamos a trabajar todos alineados a un objetivo y con unas reglas más o menos comunes, ¿no? Que nos dirijan a todos o que sean nuestro faro o nuestra forma de actuar. Entonces, esa fue probablemente una de las razones por las cuales yo decidí escribir el libro Team Up. Bueno, pues como una forma o como un intento de mejorar la situación que yo me había encontrado en muchas empresas y que me sigo encontrando. O sea, no es algo que se solucione y que tampoco se soluciona con un modelo, con un modelo concreto, pero sí al menos el empezar a trabajar sobre determinados aspectos que evidentemente son importantes y son muy urgentes en determinados lugares, ¿no? Bueno, está muy bien, o sea, lo resumiría como identificar que hay una falta de cohesión, ¿no? O sea, Sí, o sea, de que haya un equipo verdaderamente, o sea, falta un equipo, o por lo menos sí. un equipo como, o sea, un equipo de alto rendimiento, un equipo que funcione, un equipo coordinado e integrado, en fin, podemos adjetivarlo de muchas maneras, ¿no? Y luego, fíjate, has citado los valores, que es una parte donde tú y yo también hemos confluido. Tú tienes muy presentes los valores. Has hablado también, citando a Mario Alonso en esto del crecimiento, que a veces, digamos, la llamada nos viene por inspiración. Tú te has inspirado en un personaje que te gusta, ya no del mundo del deporte, que es verdad que no me acordaba que es uno de los ámbitos que te han inspirado a ti, y que a mí me gusta, ¿eh? Yo creo que hay tantos valores en el mundo del deporte, o sea, creo que es un paralelismo muy útil. Pero en este caso, en el mundo de la música, en el mundo del rock, en una gran figura que es Bruce Springsteen, de Boss, te has inspirado tanto en él que te llevó a escribir un nuevo libro, Growing Up, de crecimiento personal, inspirado en la vida y en las canciones y en la filosofía, si quieres también, de, de Bruce, ¿no? Cuéntame un poco cómo fue esto y cómo, porque hacer un libro quiere decir que hay un momento donde dices, aquí hay suficiente material que merece la pena ser compartido y yo quiero difundir este mensaje envuelto de una forma, bueno, pues sugerente, ¿no? Que lo es totalmente. Pues es un libro muy interesante que también os recomiendo mucho. Cuéntame. Pues la verdad que la intrahistoria de ese libro, recuerdo que no era un momento especialmente positivo para mí porque estaba transitando ese proceso de cambio, transformación y como tú sabes, los cambios ni son lineales, bueno, tienen los picos de sierra y hay momentos en los que hay avances, pero también hay muchos retrocesos y hay momentos de dudas, obviamente. Y yo recuerdo que en ese momento estaba en ese proceso de decir, bueno, si he hecho el cambio, tiene sentido porque me gusta lo que hago, ojo, esto no funciona, esto no tira para adelante, ¿no? Y recuerdo que en ese momento dio la casualidad de que salió una película eh, que se llamaba Growing Up, creo recordar también, y contaba la historia de un chico que era, bueno, un periodista, futuro periodista, estaba en el instituto, era un tipo que se le daba muy bien la literatura. Y venía de una familia de origen hindú y escuchó a Bruce Springsteen por primera vez y bueno, pues le conmocionó el contacto con Bruce, ¿no? Claro, yo haciendo balance un poco, digo, "Joder, a mí es que me pasó algo muy parecido, porque yo cuando escuché a Bruce con 15 años, a partir de ahí me volví loco y a mí que me gustaba mucho la música, pero Bruce empezó a ser el faro, ¿no? Y a partir de ahí vinieron los conciertos, los libros, etcétera, etcétera, ¿no? Todo con Bruce. Y me pareció interesante porque es como una forma bueno, de utilizar las canciones de Bruce para, como hilo conductor, ir contando las experiencias de cambio que yo había tenido, ¿no?
y los elementos fundamentales en los cuales había que poner el foco a la hora de realizar un proceso de cambio. Y de ahí vino la idea del libro de Growing Up, es decir, contar mi historia personal utilizando las canciones de Bruce y luego reflexiones que yo, como buen lector, pues me gusta extraer de libros de filosofía o de ensayos o de reflexiones que nos pueden ayudar en ese proceso de cambio que ni es lineal ni es sencillo y que realmente tienes que aprender bueno, a moverte con emociones que no son sencillas de gestionar aparentemente. Me gusta cómo me estás contando todo tu proceso, ¿sabes? Tu trayectoria profesional primero, porque percibo muchas cosas que siempre me han gustado de ti. Siempre, que son la autenticidad. O sea, yo creo que tú siempre has hecho una búsqueda desde la autenticidad y cuando no percibías esa autenticidad y esa coherencia, que sí que hemos hablado antes así, te has movido a otro lugar. Entonces, hay esa parte, en primer lugar, estás con la gestión de equipos, o sea, tu nuevo lugar de aportación profesional. Luego tú estás en esa fase convulsa de crisálida ya total y ¿sabes? Lo compartiste con el mundo porque viste que había un aprendizaje que merecía la pena ser compartido con el libro de Bruce y ahora estás en la fase donde te quiero preguntar si has completado tu cambio porque has escrito un gran libro que tengo yo en cartera y que publicaremos si Dios quiere juntos ahora esta primavera. Es un gran libro sobre el cambio. Ya lo has anunciado en la conversación y quiero que me expliques ahora esa otra intrahistoria, como me estás contando los otros libros, por qué este libro y cómo está José Javier hoy, qué está aportando José Javier, qué estamos haciendo, en fin, hablemos del presente y del futuro. Ujú. El libro, no quiero hacer spoiler porque llegará en el mes de mayo, pero sí es un libro sobre el cambio. Y es un libro sobre el cambio con un título eh, que para mí es una provocación realmente, ¿no? Porque hablo de receta del cambio cuando en el fondo todos sabemos que no hay una receta para cambiar ni para realmente eh, hacer las cosas importantes, ¿no? Lo que pasa es que siempre caemos en esa tentación de querer la receta, de querer la píldora mágica, porque claro, cuando estamos en ese momento de sufrimiento, de no saber cómo hacer las cosas, siempre buscamos la receta, siempre buscamos bueno, pues salir cuanto antes del sufrimiento, ¿no? Y del dolor. Entonces, para mí el cambio, el hablar de la receta del cambio es una provocación. Pero sí que es cierto que no hay recetas, pero sí que se puede utilizar mapas que nos ayuden a afrontar ese proceso. Porque la experiencia que yo he tenido es que el cambio vamos, todo lo que nos mueve realmente es cambio. Todo lo que nos rodea es cambio. El cambio es permanente. No hay nada que se pueda mantener por mucho tiempo, ¿no? Y sí que necesitamos tener unas guías que nos ayuden a cómo afrontar ese proceso porque realmente nos cuesta mucho afrontar los cambios, porque hay mucho miedo, porque hay mucho apego a la seguridad, a aferrarse a lo conocido y necesitamos tener unas guías para saber cómo afrontar esas situaciones de cambio. Fundamentalmente porque es un proceso, no es algo que consigamos un cambio y lo tengamos. Segundo, porque está sujeto a un proceso emocional muy fuerte en el cual hay que saber gestionar ese tipo de emociones. Y luego, para mí, la clave fundamental cuando afrontamos un cambio no es el cambio per se, es decir, no es cambiar de trabajo, cambiar de pareja bueno, pues querer perder kilos y me apunto a un gimnasio, que ahora está muy de moda en el mes de enero, después de Navidades y demás, sino lo realmente importante es lo que sucede dentro de la persona que está afrontando ese cambio, es decir, ese proceso de transformación interna necesario para afrontar esos cambios. Nosotros en los procesos de coaching siempre hablamos de tres objetivos. Uno, el objetivo per se, que persigue un proceso de acompañamiento, que puede ser el adquirir una habilidad o el conseguir una serie de objetivos profesionales, etcétera. Pero luego hay un segundo objetivo que para mí es fundamental y es la capacidad que tú tengas en ese proceso de ir conociéndote más y mejor para poder ir transformándote para conseguir eso que realmente quieres. Ahí enlazamos con la gran pregunta y es, ¿qué es lo que realmente, qué es lo que realmente
quieres y para descubrir qué es lo que quieres necesitas conocerte a ti. Por lo tanto, para mí la clave del cambio está ahí, en conocernos a nosotros mismos y en saber a través de ese conocimiento qué es lo que realmente queremos, ¿no? Y luego ya el tercero, pues evidentemente sería el terminar ese proceso de acompañamiento sintiéndote mejor, más feliz, más satisfecho con la vida actual o con un sentido más, bueno, más que dé más sentido lo que la nueva situación que la que partías de inicio, ¿no? Ese es un poco el resumen. Bueno, como en los casos de los libros anteriores, creo que es evidente que tú has hecho el conocimiento de causa, esa linterna, lo veo así metafóricamente, que proporcionas para el que se adentra en un bosque oscuro y desconocido por la noche, ¿no? Tú has recorrido el bosque antes, has ido con la linterna. Lo más difícil de todo es ese momento de soltar lo conocido, ese momento que te quedas en el aire, que no sabes si vas a caer en terreno blando, vas a caer a un precipicio, hasta que, ¿sabes? Realmente, bueno, vas encontrando ese sendero, ¿no? Por el bosque. Ese es el momento más difícil. O sea, hay un momento porque todo el mundo efectivamente, o sea, este cerebro que tenemos que nos protege y nos hace, ¿sabes? Pues eso, querer sobrevivir y otras cosas que ya sabemos. ¿Sabes? Pero hay un momento que para enganchar otra cosa hay que soltar. Y ese momento donde no tienes nada en el aire, ¿ese es el momento más difícil, José? Eh, en mi experiencia, no. A mí no me costó demasiado dar ese salto. Evidentemente, claro que tienes miedo, claro que se abre una situación donde realmente no sabes qué va a pasar, ¿no? Son las fases del cambio, ¿no? Estás en una situación de comodidad o de incomodidad acomodada, donde, bueno, pues estás seguro, tienes esa falsa sensación de querer controlarlo todo. Y evidentemente un cambio te abre las puertas a un mundo incierto, aparece el miedo, aparecen las dudas, etcétera. Pero creo, y en mi opinión, es como yo lo viví, creo que el momento más difícil bueno, es cuando las cosas no salen como tú quieres que salgan. Y eso te conecta bueno, con uno de los grandes elementos o motores de insatisfacción del ser humano, y es que queremos que las cosas sean como nosotros queremos que sean, y que las expectativas que teníamos con un cambio se conviertan en algo maravilloso y tengamos el éxito que todos anhelamos. Pero la realidad es que la vida tiene sus propios planes, aunque nosotros no queramos. Entonces, en ese momento en el que no sabes qué va a pasar, ese momento en el que sí estás picando piedra, pero no terminas de ver ese resultado que tú anhelas, yo creo que el momento cumbre o el momento clave. Es decir, cuando te enfrentas a la última prueba en ese desierto en el cual, bueno, pues tienes que tirar de paciencia, de compromiso, de confianza, de fe, de agarrarte a ese propósito que tú tienes. Ese es el momento difícil. Al final, el primer momento que es el del cambio, el primer momento del cambio es dar un paso adelante y al final lo das o no lo das, no hay más. Pero el mantenerte ahí, el haberte comprometido con lo que realmente quieres y cuando llegan las dificultades, cuando llegan las dudas, permanecer, creo que ese es el momento más difícil y es el momento retador de todos los cambios. Fíjate que añadiría momentos, porque Entonces, sí. seguramente venga No hay uno solo, efectivamente. exactamente, venga en packs, que es lo divertido y lo habitual, ¿no? Son, por lo tanto, voy a decir con palabras que no has dicho, que para eso soy editora, la Exacto. aceptación y la adaptabilidad, las cualidades clave para desenvolverse en este mundo desconocido, ¿no? Probablemente, ¿no? Sí, y al final eso curiosamente está muy ligado a lo que tú comentabas de soltarte o soltar lo conocido. Porque en el fondo, claro, la adaptabilidad que es pues abrirte a una nueva forma de ver las cosas, ser flexible, no ser dogmático, no tener determinadas creencias sobre cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido tiene mucho que ver la capacidad que tengamos de no aferrarte a tus ideas y de en un momento determinado decir, mira, bueno, tengo que confiar y, y no me queda otra que empezar a ver las cosas desde otro lugar.
Y para eso tienes que soltar, efectivamente, y tienes que dejar de aferrarte a lo conocido para confiar y aceptar lo que la vida te va proponiendo, que muchas veces no es lo que tú quieres, obviamente. Fíjate que te estás convirtiendo en un gran sabio, querido José. Y No, bueno. además, esto que dices, bueno, te lo digo yo, tú no lo vas a decir porque eres humilde, tú no lo puedes decir, pero te lo digo yo, pero esto que dices, confiar en la vida, o sea, tú lo has experimentado, tú lo has hecho, has soltado proyectos seguros, profesionales, has apostado por tu propio proyecto. Y te has enfrentado pues, a épocas difíciles, con dificultades, etcétera, etcétera. Pero es que esto es una constante para todo el mundo. O sea, no hay nadie que se libre de esto. Lo que pasa es que algunos todavía no lo quieren ver. Viven en ese falso mundo bajo control. Y Exacto. tú, y seguramente yo también, que para eso soy autónoma y estas cosas y tengo mi propio proyecto empresarial. O sea, ya nos hemos entrenado por si acaso. A algunos, claro, les va a pillar cuando les quiten el suelo, les pilla, porque la vida te va dando esas sorpresitas, no siempre agradables, ¿no? Desde el punto de vista de la mente, pues te quedas totalmente cortocircuitado, ¿no? Es que, o sea, todo lo que me suenas es universal, o sea, es el gran aprendizaje de la vida, ¿no? Lo que Sí, pasa es sí. que, Sí, de hecho, a mí fíjate, hablas, dices, te estás convirtiendo en un sabio, tal. Yo no lo veo así. Yo veo que sigo teniendo muchísimas dificultades para no aferrarme a la mente, porque claro, yo soy una persona como muy mental, muy racional, muy estructurada. A mí me dicen, joder, es que tú tienes mente de ingeniero. Pues sí, pero no soy ingeniero, obviamente. Pero sí que es cierto que yo necesito entenderlo todo desde un punto de vista de la razón. Y bueno, pues estoy muy pegado a la tierra, ¿no? Pero es cierto que para hacer este camino tienes que ir al otro lado. Tienes que confiar, como tú bien has dicho, y a mí eso es lo que más me cuesta, obviamente, ¿no? El salir de ese control que te dicta la mente, eh, que es muy dictadora y que muchas veces, bueno, tiene sus cosas muy buenas, obviamente, porque es lo que nos permite afrontar determinados retos, situaciones, poner orden, estructurar las cosas, pero no solamente nos podemos quedar ahí, sino que hay que ir al otro lado y el otro lado es el de confiar, el de entender que esto va por otro camino que probablemente nosotros no ni siquiera entendemos y ese es el verdadero aprendizaje, al menos para mí, en esta etapa de mi vida, ¿no? El ir soltando cada vez más la parte más racional y el ir introduciéndote en otro ámbito, en otro mundo, donde probablemente es donde ocurre la magia, pero que no es fácil para una persona muy arraigada a la tierra el dar ese paso. Quizás ese sea el gran cambio a nivel de transformación personal en el cual estamos, ¿no? Y sobre todo está en nuestra sociedad, que es una sociedad muy, bueno, muy condicionada por esa mente, por ese control, por ese intento de seguridad, por querer que las cosas sean como nosotros queremos que sean. Todo eso, bueno, nos hace sufrir mucho, porque evidentemente ni controlamos ni podemos dejar que el mundo permanezca de forma constante toda la vida y las cosas van cambiando y evidentemente adaptarse a ese momento de cambio es la clave, ¿no? yo creo que hemos llegado a un punto muy bonito de la conversación. Quiero que me cuentes ahora, porque sé que estás en proyectos muy interesantes. Tengo la sensación de que estás en todas partes. O sea, hablo con unos y con otros. Y está José aquí y tal. Digo, madre mía, o sea, José está ahora mismo que se sale. Entonces, cuéntame qué está haciendo Torre Conecta, qué estás haciendo tú, qué estás haciendo, o sea, dónde estás, cuáles son los servicios que ofreces, cuáles son los proyectos por los que estás apostando ahora. Cuéntame. Pues mira, ahora estamos colaborando con diferentes empresas, muchas de ellas que están en procesos de transformación o de cambio cultural, donde realmente, bueno, pues necesitan afrontar el cambio, porque hablamos de cambio personal, pero al final las empresas están en lo mismo, al final las empresas son personas, obviamente están formados por personas. Y, y es muy enriquecedor ver esas resistencias que tienen las personas cuando se le plantea la situación del cambio, ¿no? Entonces, curiosamente, los proyectos
que me están viniendo, que nos están viniendo en la empresa, vienen de ahí, vienen de situaciones de empresas que necesitan cambiar, que necesitan adaptarse a una nueva situación y que les cuesta, como nos cuesta a todos, como nos cuesta a las personas, ¿no? Eh, y luego, pues bueno, hago mucho coaching, afortunadamente, y me lo paso muy bien, me lo paso muy bien porque, porque tenemos conversaciones donde realmente hablamos de esto, hablamos del cambio, hablamos de las resistencias que tenemos a soltar determinadas creencias o formas de actuar. Eh, entonces, bueno, pues al final es muy enriquecedor porque al final estás practicando o estás viendo en ellos cosas que tú también tienes, con lo cual siempre es un aprendizaje, ¿no? Entonces, fundamentalmente estamos en eso, ¿no? Proyectos de cambio, de transformación, que obviamente tienen una parte bueno, de impartir una nueva forma o formaciones en habilidades, en formas diferentes de relacionarse, pero que en el fondo hay algo mucho más fuerte y es esa necesidad de cambiar y de hacer las cosas desde otro lugar y de otra forma, ¿no? Muy bien, y ahora te voy a preguntar por un proyecto o algún proyecto o alguna idea que esté ya muy todavía, ¿sabes? Sin esbozar, pero algo que te gustaría hacer y que todavía no has hecho. Pues sí, existe una idea, efectivamente. No, está en el aire, sí. Yo creo que esa es pues una de mis pruebas de futuro, ¿no? O de lo que me gustaría, ¿no? A mí me gustaría poder compartir este conocimiento a través de conferencias. Fíjate, es uno de las cosas que me gustaría porque yo creo que, bueno, la conferencia es algo complementario a todo este proceso de trabajo más continuado que tiene que ver con la formación, el coaching de equipos, donde realmente hay un trabajo como más del día a día, pero bueno, la conferencia te da esa capacidad en un momento determinado de soltar determinadas píldoras, determinados mensajes como muy concretos que permitan a las personas, pues bueno, entrar en ese proceso de reflexión, de cambio, de querer hacer las cosas desde otro lugar. Y en ese sentido yo creo que sí que, bueno, me gustaría el poder iniciar en ese campo, en ese ámbito, ¿no? Pero bueno, llegará, seguro que llegará. Seguro, vamos, no, creo que no hay nada que se te resista. Bueno, Llegará siempre hay al cosas. 100%. Oye, y dime, ahora que estamos a principios de año, o por lo menos yo estoy en ese modo, ¿sabes? De expresar mis buenos deseos para el mundo, o de soñar con ese mundo mejor que me gustaría para este año. ¿Qué tienes tú? ¿Cuál es tu, sabes, tu inquietud al respecto? ¿Cómo ves el asunto? Pues mira, yo publicaba justamente el día 31 algo en Instagram o en mi estado de WhatsApp. eh, y claro, y hacía una pequeña reflexión y es que normalmente cuando llega el año nuevo, llegan los reyes, siempre pedimos, ¿no? Siempre pedimos salud, pedimos dinero, pedimos que el trabajo nos vaya bien, pedimos en contra del amor de nuestra vida y si lo tienes, el mantenerlo. Pedimos, siempre tenemos el vicio de pedir, ¿no? Eh, y yo hacía la reflexión de, más que pedir, es que cada uno deberíamos preguntarnos qué podemos aportar cada uno desde nuestro lugar, desde lo que sabemos, desde lo que hacemos, para hacer esto un poco mejor y para a nivel social para hacerlo mejor, y obviamente, y a nivel individual para cómo mejorar lo que hemos hecho el año anterior, por ejemplo, o el día anterior, ¿no? Es decir, ¿qué puedes aportar tú ante esta situación que vivimos para que las cosas vayan mejor, más allá de pedir? Porque al final, bueno, pues todos sabemos pedir, pero la cuestión es que si solamente pedimos, la balanza se desequilibra, ¿no? O sea, hay que tener ese equilibrio entre el dar y el recibir. Y yo creo que eh, hay un momento, estamos en un momento de que también hay que dar y hay que poner en común aquello que tienes, aquello que sabes y que puede ayudar a las personas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que puedes hacer para mejorar?
para mejorar tú, para mejorar esta sociedad, para mejorar tu empresa y a partir de ahí empezar a construir. Yo creo que es un signo de responsabilidad, de hacerte cargo de lo que sucede y no esperar que la solución venga por ciencia infusa, que puede llegar, pero no es lo habitual, ¿no? Creo que es totalmente como lo dices, pero te digo cómo lo hago yo. Yo pido ayuda para ser yo mejor, porque a veces uno solo no puede, Claro. cae en su patrón y en su automatismo, ¿no? Entonces hay que pedir en ese sentido, ¿no? Ujú. Pero bueno, está fenomenal. Yo creo que también que el mundo se hace realmente cambiando uno. Si cada uno hiciéramos nuestra parte, pues al final el sumatorio de todo sería en algo muchísimo mejor, ¿no? Totalmente, Eh, perdón que te interrumpa, ahí es justo uno de los puntos en los cuales yo ahora mismo más estoy trabajando. Es decir, más allá de lo que tú quieras cambiar en una empresa, en tu equipo, en tal, primero trabájatelo tú. Primero haz el trabajo interior, el cómo puedes mejorar tú, el qué es lo que necesitas cambiar tú para después llevar eso a la empresa, a tu equipo, a tu relación, a lo que sea, ¿no? Entonces, sí, estoy completamente de acuerdo. El cambio empieza por uno mismo y ese trabajo interior es ineludible e inevitable y es una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos todos, porque bueno, pues porque no nos gusta cambiar nuestras creencias, lo que creemos, lo que valoramos, lo que tal, y entonces, bueno, pues seguimos aferrados a ese dogmatismo de ser como hemos sido, cuando realmente la vida te está diciendo, cambia, adáptate, modifica o por lo menos cuestiónate determinadas cosas, ¿no? Pero ese trabajo debe ser interior, es el primero que debemos hacer. Bueno, enhorabuena porque creo que vas dando unos pasos muy sólidos en la dirección correcta. Tú dices que son lentos, que queda mucho, pues me parece perfecto, pero creo que son unos pasos vamos, absolutamente incuestionables y como digo yo, o sea, os recomiendo, por favor, habéis conocido un poco a José, su pensamiento en esta mini conversación, pero que leáis sus libros. Voy a dar paso a Rocío en la conversación para que nos hable un poquito más de estos dos magníficos libros que tenemos publicados ya de los que hemos hablado tú y yo. Y bueno, el otro tenéis que esperar a la primavera para que nos dé tiempo a ponerlo precioso y tenerlo en el mercado, pero ya está en el horno. A ver, Rocío, ¿qué nos traes? Pues sí, hola de nuevo. Vamos allá con efectivamente nuestras recomendaciones de hoy. Por supuesto, esta primera recomendación es doble y son los libros que ha escrito José Javier y que ha editado Colima. En 2019 salió publicado Team Up, Equipos Conectados, porque en este libro José Javier desarrolla un modelo que él llama el modelo CONLEAD, en el que identifica los cuatro aspectos clave para la gestión óptima de equipos, que es la conexión, el compromiso, la dirección y el liderazgo. Así que a través de estos cuatro aspectos se pueden crear esos equipos, que serán equipos cohesionados, que se construyen y que son los que muestran una voluntad por alcanzar esos objetivos extraordinarios incluso. La construcción de esos equipos y el desarrollo de todos los elementos que permiten llegar a ellos son de vital importancia para la productividad y el rendimiento de la empresa y además para el bienestar y la felicidad de las personas que las integran. Así que TeamUp nos enseña a poner en marcha un modelo que identifica esos cuatro aspectos para lograr esa transformación de un sencillo grupo de trabajo en un equipo con mayúsculas. Y ya en 2021 llegó Growing Up, que también habéis hecho referencia a él, que tiene como subtítulo Lo que aprendí de Bruce. ¿Quién es Bruce? Pues el único, el jefe, Bruce Springsteen. Javier construye un relato muy personal, como bien comentabas antes, con las experiencias y los aprendizajes que ha adquirido a lo largo de su vida a partir de las canciones de este magnífico, excepcional, diría yo, músico norteamericano. Growing Up, lo traducimos como creciendo, describe en sus hojas un camino de cambio y transformación personal que tienen como punto de partida las canciones del Boss, pero también en sus páginas desgrana las ideas de grandes pensadores y filósofos de la historia que nos han acompañado en los últimos 2000 años. Así que, de una forma muy original, José Javier describe este viaje de transformación con la ayuda de esas composiciones de Springsteen y que le han ofrecido en momentos concretos profesionales y personales también. Y la segunda o tercera recomendación de hoy está un poquito relacionada con esta de Springsteen, con el mundo de la música en general y con uno de sus gurús, un señor que se llama Rick Rubin, que es uno de los productores musicales de más éxito en el mundo, sobre todo del rock, y ha escrito un libro que se titula El arte de crear.
Rick Rubin ha trabajado con artistas como Johnny Cash, Neil Diamond, Red Hot Chili Peppers, U2, Metallica o Adele, entre otros artistas internacionalmente reconocidos, y ha influido mucho en el mundo de la música, así que decidió compartir todas sus vivencias y aprendizajes con estos músicos y estos artistas para que todos, al leer su libro, seamos capaces de explorar nuestra creatividad y podamos superar los obstáculos que encontramos en nuestro camino. Lo interesante es que la visión que aporta para contextualizar los problemas y las estrategias más útiles para enfrentarnos a los retos, y habla de temas como la importancia de la colaboración, el trabajo en equipo, la importancia de tomar riesgos, explorar nuevas ideas, encontrar la inspiración, superar los bloqueos creativos, las críticas negativas también y, por supuesto, cultivar una mente creativa. Rick Rubin, en este libro El arte de crear, enlaza a la perfección reflexiones filosóficas, conocimientos psicológicos y ejercicios prácticos orientados a fomentar la creatividad, y también explora de una forma muy importante el papel de la atención plena que puede mejorar la expresión creativa. Así que bueno, estas son las recomendaciones de hoy. Espero que, como siempre, os hayan gustado. Y ya sabéis que todos estos libros están en nuestra web www.libreriacolima.com, y si estáis en Madrid nos podéis visitar en nuestra tienda de la calle Covarrubias número 28. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rocío. Oye, José, este libro que nos ha traído Rocío que no conocíamos, yo no lo conocía, No lo pero conocía. No, pero me me lo acabo de parece apuntar. muy interesante y que tiene mucho que ver, es verdad, también con tu forma de aproximarte a los temas, ¿no? Que mezcla distintas disciplinas y algunas más filosóficas, ¿no? Sí, sí, me lo acabo de apuntar, así que se lo pediré a los Reyes Magos. Oye, me gusta también que hablara ahora para terminar la conversación, ¿no? Del tema de trabajo en equipo, de colaborar, porque es verdad que hemos acabado nuestra conversación con este deseo, ¿no? Expresado de que cada uno tiene que hacer su trabajo, pero también es verdad, que tú sabes mucho de esto, que juntos llegamos más lejos y por eso estamos creando esta plataforma, ¿no? Cada uno va haciendo su trabajo, pero si unimos nuestros esfuerzos o nuestro sentir o nuestro pensamiento, bueno, pues creo que tiene un efecto mágico multiplicador, además de sentirnos acompañados, porque la soledad también cansa, ¿eh? Sí, absolutamente. Sí, fíjate, uno de los grandes aprendizajes que yo tuve el año pasado fue precisamente ese, el sentirme acompañado por otra persona a la hora de afrontar los retos profesionales. Es decir, estoy colaborando con diferentes personas, diferentes formadores, coaches y demás, y es muy gratificante, es muy enriquecedor rodearte sobre todo de personas que incluso saben más que tú, porque es lo que te ayuda a crecer, a llegar a un lugar donde evidentemente no llegarías si vas tú solo, ¿no? El proverbio este africano de si quieres ir rápido, ve solo, si quieres ir lejos, ve acompañado, pues tiene todo el sentido del mundo. Y yo creo que esta iniciativa de protagonistas, si hay una razón por la cual yo me adherí en el momento que me lo dijiste, fue porque evidentemente las personas que forman parte de este proyecto son de un calado impresionante, y evidentemente, bueno, todo lo que sea estar en ese ámbito, bueno, pues potencia la creatividad y potencia el crecimiento, ¿no? Por lo tanto, absolutamente alineado con el proyecto y con la idea. Me parece maravilloso. Pues muchas gracias y sin duda tú eres uno de los protagonistas de calidad profesional y excepcional calidad humana, que es lo que realmente buscamos también, ¿no? Ser una pandilla aquí de gente muy buena en todos los aspectos. Pero bueno, José, es un placer hablar contigo, conocer cómo estás y tus nuevos Realmente. proyectos, y me encanta también el momento en el que hemos conversado, que te digo, a principio de año es como que tenemos todas las oportunidades abiertas otra vez y creo que empezamos todos con mucha ilusión y ganas. Sí, no, yo confío en este año, obviamente, y creo que va a ser un buen año. No, no tengo dudas. Fíjate, es otra de las cosas que poco a poco voy interiorizando y aprendiendo, ¿no? Es decir, bueno, pues será lo que tenga que ser, pero sí creo que va a ser, y confío en que va a ser un buen año. Bueno, pues que así sea. Muchas gracias a ti por estar aquí, por Y participar en Marta, este espacio, por unirte a la plataforma y también por todo el trabajo que desarrollas. Y lo bien que nos lo vamos a pasar con el nuevo libro. seguro, estoy convencido. Seguro que nos lo pasaremos bien. Bueno, pues gracias, José, gracias a todos los que nos seguís, a todo el equipo de protagonistas, de Editorial Colima, a Rocío, y nos vemos en el siguiente podcast.
Muy bien, un placer. Igualmente.